Shalom, shalom, estimada audiencia de UNBJ Iglesia en línea en el canal de YouTube. Una nueva vida en Jesucristo es una iglesia de palabra profética, de prédicas profundas, de estudios y series de la Biblia. Así que bueno, bienvenidos a todos los nuevas suscriptoras que llegan por aquí para escuchar nuestro contenido. Gracias por suscribirte, gracias por comentar, por compartir y gracias por permanecer en esa fidelidad hasta el día de hoy, porque tenemos mucha audiencia de muchos países que llevan años con nosotros, siguiéndonos y escuchando todo lo que la palabra de Dios tiene para que podamos llegar a esa madurez espiritual. Hoy vamos a tener el cuarto estudio de la iglesia de Teatira en Apocalipsis capítulo 2 versículo 18. Vamos a seguir con este estudio. Aquí les tengo la playlist de la serie, las 7 iglesias de Apocalipsis. Estamos estudiando esta revelación, este tema profundo de por qué quedaron esas 7 iglesias y qué significa en el tiempo actual que nos encontramos. Y vamos a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo dándome mucha revelación, mucho conocimiento, mucho poder para impartir con sabiduría y con inteligencia divina este mensaje. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por esta audiencia, gracias por las personas que nos acompañan a esta hora, gracias Padre Eterno por las personas que nos permiten utilizar esas instalaciones, estos lugares para poder venir a grabar diferentes contenidos. Gracias Padre Eterno por todas las personas que oran, que interceden, que apoyan, que donan, que ofrendan, que diezman. Gracias porque tú le has puesto a ellas el querer como el hacer de que ellas contribuyan para este ministerio. Gracias por la vida de mis hijos, de mi familia, por mi propia vida. Guarda estas instalaciones, las cubro con la sangre poderosa de Jesucristo. A todo el hombre fuerte que se quiera levantar alrededor a través de personas y animales, quedan atados, enmudecidos y no pueden obrar ni operar porque les queda prohibido en el nombre de Jesucristo que se atraviesen y que sean un obstáculo para que fluya la palabra de Dios. Hoy declaro el ángel de Jehová alrededor de este lugar con sus alas extendidas, guardando las edificaciones y cubriendo todos los elementos de grabación. Gracias, Padre Eterno, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Pido, Espíritu Santo, que me dé ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, discernimiento, palabra profética, inteligencia divina para yo fluir con este mensaje y que seas tú, solamente tu Espíritu Santo, hablando a través de mi boca. Yo enmudezco para que seas solamente tú hablando, Espíritu Santo, a través de mí. Gracias, Señor Jesús, porque me has dado voz de profeta, boca de profeta, y por eso cada día limpia más el don profético que hay en mí para que yo pueda fluir conforme a ti te agrada, Padre eterno. Gracias, Yeshua HaMashiach, gracias, dulce Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces sin más y como traje mucho tema, voy a ir rapidito para que nos alcance. Vamos a entrar entonces al capítulo y versículo que nos ocupa en este día de hoy para esta enseñanza acerca de la cuarta iglesia Tiatira, que significa, y vayamos allá por favor para leer la palabra de Dios. Yo tengo en este momento 2 Biblias, pero voy a leer en lenguaje actual que me gusta muchísimo. El lenguaje actual es más sencillo de explicar y más sencillo de entender. Entonces, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Yo soy el Hijo de Dios, mis ojos parecen llamas de fuego y mis pies brillan como el bronce bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. Versículo 19. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora los estás ayudando mucho más que al principio. Versículo 20. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga enseñando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos y los anima a serme infieles. Versículo 21. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme,
pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. Versículo 22 y 23. Yo voy a hacer que esa mujer se enferme gravemente y que se mueran los que obedecen sus enseñanzas y siguen creyendo en dioses falsos. Pero si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme, no les haré ningún daño. Ver ahí mismo en el versículo 23. Así, todas las iglesias sabrán que yo conozco los pensamientos y deseos de todos y que a cada uno le daré el castigo que merecen sus malas acciones. Versículo 24. Pero a los que están en Tiatira, los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer, ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, les voy, dice, les doy esta única orden, que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva. Versículo 26 al 28. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de victoria la estrella de la mañana. Y si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio ese poder a mí. Gobernarán a esos países y los tratarán con dureza, los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Versículo 29. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Leí en la versión del lenguaje actual. Así que bueno, vamos a iniciar entonces con este estudio acerca de la cuarta iglesia de Tiatira, que significa ese nombre en el idioma griego. Entonces significa sacrificio aromático, sacrificio continuo. La iglesia Tiatira simboliza la iglesia católica romana que estableció el sistema papal universal a finales del siglo VI. De ahí salieron los papas, los padres, los sacerdotes, los curas, los obispos, arzobispos, reverendos. De ahí salió toda esa, eso se llama un sistema. Un sistema es una organización de ideas, de normas y de reglas establecidas por otras personas, seres humanos. Entonces de ahí salió el Papa, el Santo Padre, el que llaman el Papa en Roma. De ahí salió esta corriente de Tiatira. Alrededor del siglo VI comenzó esa corriente, ese sistema, esa organización, y desde ahí en adelante hasta el día de hoy sabemos que la Iglesia Católica Romana tiene a mucha gente capturada con sus ideas y con sus enseñanzas, y hasta el día de hoy mucha gente se niega a salir de ese sistema porque ellos fueron adoctrinados. Y vamos a hablar varias cosas, por eso les dije que traje muchísimo tema y me quiero ir a lo puntual para que me alcance todo lo que traje para el día de hoy, porque este tema va a ser profundo y de muchísima revelación para todos aquellos que me escuchan. La iglesia apóstata está llena de sacrificios, como lo demuestran sus misas continuas, que es la apostasía. La apostasía son todas esas cosas que, que simbolizan, la palabra como tal simboliza abortar el plan divino, apartarse de la sana enseñanza, separarse de Dios, el Creador. Eso significa la palabra apostasía. Por eso en Apocalipsis habla de que al final del tiempo va a haber apostasía en el mundo entero. Es decir, que van a haber personas que aun siendo creyentes van a abortar el plan de Dios. O sea, se van a apartar. Otras se van a apartar de la enseñanza de la Biblia, ya no les va a gustar, y otros se van a separar de Dios definitivamente, porque eso se llama apostasía, que es cuando una persona profesa una fe en Jesucristo y al final dice que no, que realmente no cree en nada. Entonces se llaman apóstatas, personas que se separaron del plan de Dios, se separaron de la enseñanza de la Biblia y se separaron de la vida cristiana. Se llaman apóstatas. Y hay muchos apóstatas hoy en día que ellos empezaron bien y ya terminaron mal, y otros ya salieron en cámara públicamente diciendo que no creían en nada de la Biblia, que ellos ya no eran cristianos y que no creían en nada de lo que antes creían. Son apóstatas. Entonces dice la Biblia que ellos, como no
soportaron la sana doctrina, se fueron a escuchar doctrinas y enseñanzas de demonios. Significa otras enseñanzas, la metafísica, la nueva era, eh, todo lo que es Nostradamus, todo lo que es nuevas filosofías, nuevas enseñanzas. Por eso vemos gente que se mete a muchas sectas, a muchas religiones, que es una secta, es un grupo de personas que tienen una enseñanza y son herméticos en esa enseñanza. Ellos es un grupo, cuando hablamos de una secta, hágase de cuenta de un lugar donde entran solamente los que profesan esa filosofía o esa enseñanza, digamos los masones. Los masones son una secta y ellos tienen que hacer juramentos, pactos, donde se comprometen a que ellos van a guardar el secreto de lo que se enseña ahí y que van a ser fieles a esa enseñanza y a esa doctrina. Doctrina significa un dogma, una enseñanza, y ellos, los masones, son una secta. Hay sectas satánicas, hay sectas diabólicas, hay sectas filosóficas, hay sectas de falsas doctrinas, hay sectas de falsas enseñanzas, y para todo hay gente. Entonces, esta Iglesia Católica y Romana tiene mucha gente y esa gente lo que hace es seguir las enseñanzas y todas las nuevas cosas que ellos inventaron para crear su propia doctrina, su propia, entre comillas, su propia Biblia con sus propias cosas. Es lo mismo que cuando decimos una secta, entonces, ¿qué es lo que hacen en la secta? Es un grupo cerrado. Ellos siempre tienen la puerta cerrada, no es público, la gente no puede entrar tan fácil ahí. Por eso cuando una iglesia cristiana se vuelve secta, se comienza a cerrar al público y entonces comienza a, digamos, como a monitorear a los que llegan, les hacen entrevistas, les llenan cuestionarios, les piden datos, los tienen vigilados. Entonces la iglesia cristiana, cuando entra en secta, se empieza a cerrar las puertas al público y comienza como a seleccionar quiénes entran, quiénes no entran. ¿Por qué? Porque ya ese lugar se volvió una secta, un lugar donde se están enseñando diferentes cosas, doctrinas, ideas que son de una persona y no de la Biblia. Entonces, por eso es que ellos tratan de cerrar lo que más puedan a quienes van a ingresar y qué público, porque lo que no quieren es que eso sea revelado a toda la gente, sino a un grupo específico que entra ahí. Entonces, por eso gente que ha hecho pacto con Satanás o los masones o los Illuminatis también son sectas, o sea, son grupos cerrados, secretos, donde ellos se reúnen a compartir diferentes ideas que tenga un líder, sea hombre o mujer, y les enseña a esos discípulos. Discípulos es una persona que sigue una enseñanza, una doctrina. Los discípulos de Jesús seguían las enseñanzas del Maestro, o sea, de Jesús, y eso significa una secta. Entonces, dice en primer lugar que es la apostasía y en segundo lugar, Dios tiene ojos como llamas de fuego y consume todo lo que es inmundo, lo que es impuro, lo que no es limpio. El Eterno, estoy acá con los audios, permíteme acá, está haciendo mucho frío. Entonces, cuando nosotros hablamos de, digamos, de una secta, ya lo expliqué. Cuando hablamos de que Dios está observando, a Él no se le escapa nada de lo que pasa aquí en la tierra. Inclusive dice que si una hoja de un árbol se cae, Él lo sabe. Él sabe si la hoja del árbol se cayó y ese era el tiempo de esa hoja, porque a Él no se le escapa absolutamente nada. Nosotros no podemos controlar nada ni a nadie, aunque tengamos muchas cámaras, aunque hackeemos teléfonos, aunque hackeemos computadores y tratemos de poner cámaras secretas y tratar de controlar la vida de una persona o de varias, eso es imposible. ¿Por qué? Porque no somos omniscientes, o sea, no lo sabemos todo, no somos omnipresentes, no estamos en todas partes y no somos omnipotentes, no lo podemos todo, entonces somos seres humanos con límites, pero el Eterno no. Entonces dice aquí que Él tiene los ojos como las llamas de fuego.
Es decir, que sus ojos queman la inmundicia. Por eso es que cuando una persona está llena de la presencia de Dios y nos mira, es como si nos estuviera esculcando por dentro, nos estuviera revisando, nos estuviera conociendo las profundidades. Es por eso que cuando uno está al lado de una persona o al frente de una persona que tiene muchísima presencia del Espíritu Santo, uno, aunque trate de ocultar cosas, la persona lo sabe porque Dios se lo revela. Y por eso dice que sus ojos son como llamas de fuego, o sea, es como un fuego consumidor. Era lo mismo que pasaba con Jesús cuando hablaba con los apóstoles y con la gente. Y la gente sentía que se quemaba por dentro porque Jesús cuando les enseñaba los miraba a los ojos y como la presencia del Altísimo es fuego, la gente sentía que se quemaba cuando Jesús los miraba, que se quemaba la inmundicia, la mentira, la falsedad, el pecado, las ataduras, las iniquidades, los vicios, todo eso se quemaba cuando Jesús miraba a la gente. Entonces, por eso es que ante los ojos de Dios nadie se puede escapar. Todo lo que una persona haga, aunque esté a oscuras, cuando una persona está acostada en la cama, aunque todo esté oscuro, los ojos del Eterno lo están mirando, la están mirando a él o a ella. Así que nosotros no nos podemos esconder, así vayamos a una cueva oscura, aún ahí en la oscuridad el Eterno nos está mirando. Entonces no tenemos escapatoria de decir que es que esto que voy a hacer o aquello que aquella persona hizo en la oscuridad nadie lo sabe. El Eterno sí lo sabe porque él lo vio. Entonces, cuando hablamos de los ojos que son como llamas de fuego, entonces consumen toda esa inmundicia, todas esas mentiras. Por eso es que cuando nosotros los padres, nuestros hijos nos mienten, cuando los miramos a los ojos, ellos sienten eso mismo, como que se queman. ¿Por qué? Porque se está quemando la mentira, la falsedad, la hipocresía, todo lo que ellos traten de hacernos como hacernos creer que es la verdad y nosotros como padres sabemos que eso es mentira, lo sabemos porque tenemos un don de padres, las mamás sabemos todo de nuestros hijos, inclusive aunque estén lejos de nosotros o ya vivan en otra parte, lo sabemos y lo sentimos. El Eterno también es un padre y él sabe todo de nosotros los hijos. Entonces los ojos de Jehová, dice la Biblia, observan la tierra, observan desde arriba del cielo todo lo que está pasando aquí en la tierra. Es decir, todos nosotros estamos siendo monitoreados, vigilados, grabados y escuchados por el máximo y la máxima autoridad que es el Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Todopoderoso, el que lo puede todo y el que no tiene, el que tiene más poder. Nadie tiene tanto poder, nadie puede decir que tiene poder como Dios. Nosotros no tenemos poder, nosotros no somos nada realmente sin Dios. Somos como hormiguitas. Uno ve una hormiga y le parece insignificante, pero nosotros para el Eterno vendríamos siendo como eso, como piojitos, como cosas pequeñitas, pero como somos a su imagen y semejanza, somos realmente también grandes. Pero si vemos en cuanto a poder, nosotros realmente no tenemos nada. Lo que tenemos es porque Él nos lo da. Entonces, en tercer lugar, los pies de bronce bruñido son esos pies que aplastan la mentira. Es lo mismo cuando el Eterno eh, vemos en una parte de la pasión de Cristo, los que se vieron la película, llega un momento en que él le aplasta la cabeza a la serpiente. Cuando estaba orando en el monte de Getsemaní, le aplastó la cabeza a la serpiente. Espérate que es que me estoy cuadrando acá el micrófono. Permíteme acá un momento, porque me alambraron, pero entonces de pronto se anula el micrófono, entonces prefiero ponerme por acá. Ya, ahí está como muy perfecto. Entonces, digamos que cuando en la película de la Pasión de Cristo vemos un segmento que es cuando Jesús está siendo rodeado por una serpiente, cuando él iba a ir a la cruz, que tuvo que ir a orar y que
derramó gotas de sangre del mismo estrés y él sentía mucho miedo de ir a la cruz porque sabía que iba a sufrir. Entonces, en ese momento de la película vemos una serpiente y él la vio y la aplastó con el pie. Eso es lo mismo que hacen los pies del Eterno. Aplastan la mentira, el diablo ya está aplastado, el diablo ya está destruido. Nosotros no tenemos que luchar contra las personas ni irnos a pelear con nadie, porque el diablo que actúa en esas personas ya fue derrotado, ya fue juzgado, ya está debilitado, ya no tiene poder. Y el poquito poder que tenga el diablo es porque la persona se lo da con la desobediencia y el pecado. Entonces, los pies bruñidos nos hablan de esa capacidad de nuestro Padre Celestial de aplastar todo lo que no sea conforme a su voluntad. Vemos que en el Antiguo Testamento hubieron muchos enemigos del pueblo de Dios y todos ellos fueron aplastados. Vemos que el faraón se obstaculizó y se puso como una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel y no los quería dejar ir y no quería que ellos fueran libres, pero el Eterno destruyó al faraón y a todo su ejército con carros y con caballos. El carro y el caballo significa la fuerza humana, el poder que el hombre dice tener. Hay gente que dice tener poder, hay gente que dice tener contactos, gente que le ayuda y ellos dicen que son poderosos, en comillas, pero realmente el único poderoso es el Eterno, porque toda esa gente mala del Antiguo Testamento fue destruida. Y nosotros tenemos una promesa de que en este tiempo actual que nos encontramos, 2024, también al final el enemigo tendrá su parte en el lago de fuego, donde está el azufre y donde está el tormento, y él va a estar allá ya para siempre, y los que lo siguen también estarán acompañándolo. Entonces, por eso él trata de hacer desviar a mucha gente en el tiempo actual para que él no vaya solo a ese lugar, sino más gente se pierda igual con él. Entonces, en el cuarto lugar, la harina simboliza a Cristo como nuestro pan y como nuestro alimento espiritual. Nosotros sabemos que el pan es muy rico y que el pan se hace con harina de trigo. Entonces, Jesucristo simboliza la harina y ahí lo hablamos y lo vimos que la harina es una simbología de el alimento espiritual. Es como Cristo alimentando a su iglesia con la palabra de Dios, porque cuando nosotros leemos la palabra nos alimentamos. Entonces, aquí en Apocalipsis habla acerca de esa harina, lo vimos en el versículo, eh, lo vimos exactamente en el versículo ahí ya terminando, en el final, sí, ah, sí. Entonces, ah, bueno, yo creo que ya al final están todas las promesas. Es que no me quiero desviar porque tengo mucho tema aquí escrito y entonces si me pongo a buscar allá, me voy a ir del tema de lo que quiero. Entonces la harina simboliza a Cristo como nuestro pan y alimento espiritual, pero también el diablo usa otro elemento que se llama la levadura. La levadura simboliza agregar cosas adicionales, humanas, falsas, cosas erradas, cosas heréticas, mentirosas a la palabra de Dios, que es cuando se forma la secta, que la secta es un poquito de verdad con mucha mentira y por eso gente cae en sectas. Hay muchas sectas en el mundo entero y muchas, por ejemplo, el rosacrucismo, por ejemplo, la nueva era, por ejemplo, la metafísica, por ejemplo, muchas iglesias iglesias cristianas que se han desviado hacia otro texto diferente donde dice que la mujer no puede usar maquillaje, que la mujer no puede usar accesorios, que la mujer tiene que usar un vestido, que la mujer, o sea, que le quitan toda libertad y belleza a la mujer, el decoro, o sea, todo lo que es la parte cosmética y eso es parte de una filosofía y también es parte de una enseñanza equivocada. ¿Por qué? Porque realmente yo lo voy a explicar después en otra prédica que no es esta. Entonces la levadura es meterle mentiras a la palabra de Dios y por eso es que los brujos en sus consultas utilizan la Biblia también o la dejan abierta para que la gente piense que todo lo que van a hacer ahí no es malo, sino que ellos inclusive hablan alguito
dicen algún versículo, dicen algún salmo. Ellos también, para que la gente piense que eso que están haciendo es muy santo, se llama la levadura. Es como cuando uno va a hacer una torta y le echa mucha levadura y la torta sale muy inflada y uno dice, uy, esta torta tiene mucho contenido, y cuando uno la abre es puro aire. Es lo mismo, la levadura lo que hace es meterle fantasías a la gente, cosas mentirosas que no sacian espiritualmente, que no llenan. Por eso hay mucha gente que se ha suicidado, porque están vacíos por dentro, no tienen llenura espiritual. La llenura no la da la comida, la llenura la da la palabra de Dios. Uno puede inclusive alimentarse con la palabra de Dios. Uno puede dejar de comer mucho tiempo, pero no puede dejar de tomar agua, porque el agua simboliza la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando una persona eh, se llena de libros, de enseñanzas, de cursos, de comentarios, por eso las redes sociales están llenos de información de toda clase, y la gente se llena de todo eso, pero sigue vacía. Pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, estamos completamente satisfechos, llenísimos. Por ejemplo, cuando la gente escucha estas prédicas, se llena espiritualmente. ¿Por qué? Porque conoce, porque aprende, porque profundiza, porque entiende, y porque Dios me ha dado una forma de predicar que le gusta mucho a la gente, y es una forma de predicar muy directa y diciendo las cosas como se dice: al pan pan y al vino vino. O sea, es decir, como Jesús le hablaba a la gente directamente y sin guardar por aquí y por allá y esconder una cosita y la otra, sino que les decía lo que les tenía que decir directamente a cada uno. Entonces esa es una manera. Así que la levadura. En quinto lugar, la ramera, Jezabel, simboliza la Iglesia Católica Romana, que agregó actividades, rituales, abominaciones, imágenes, velas, cosas horribles, eh, y se las agregó a la enseñanza bíblica. Todo lo que nosotros vemos en la Iglesia Católica y Romana son cosas que ellos le agregaron como para ellos tener su propia doctrina, enseñanza y su propio Dios y su propia forma de ellos adorar. Entonces, por ejemplo, ustedes dirán como cuál es la corona que utiliza el sacerdote, el párroco, el arzobispo, el papa, y uno dice, ¿esa corona qué significa? En la Biblia se habla de las coronas, y las coronas simbolizan la gloria, simbolizan la recompensa y simbolizan el reinado, simbolizan la elección de Dios hacia nosotros. Es decir, en la Biblia, en Apocalipsis se habla que cada uno de nosotros vamos a recibir coronas de recompensa. Otros no la van a recibir porque no hicieron nada en la vida cristiana, ni siquiera nunca se convirtieron, entonces no van a recibir absolutamente nada. Pero, por ejemplo, nosotros vemos que en los rituales de la Iglesia Católica Romana salen gente con unas coronas que tienen perlas, esmeraldas, zafiros, rubíes, todas las diamantes, todas las piedras, todo el oro, toda la plata, los metales y las piedras más costosas, y esas coronas valen millonadas y ellos las usan, y uno dice, ay, ¿y esa corona? Porque esa corona simboliza la corona que tiene el Señor Jesucristo, de rey, porque dice que Él es el rey de reyes, el Señor de señores, y es el príncipe de paz, o sea, el que nos trae una paz que el mundo no nos puede dar. El mundo no nos puede dar paz. Yo puedo tener mucho dinero, muchas riquezas económicas y mucha fama y mucho prestigio y mucha belleza, pero si no tengo a Cristo no tengo paz, porque eso lo hemos visto en los famosos. Ellos no tienen paz. Ellos no son felices aunque tienen todo lo económico y lo material. No son felices porque es que la paz, la Biblia dice, yo les doy una paz que el mundo no les puede dar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Uno puede estar aún sin un peso en el bolsillo, pero ser feliz. Uno puede estar viviendo en una casa muy humilde, pero ser feliz en la casa humilde. Uno puede estar viviendo en una ciudad, en un país, donde sea que esté, y uno es feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no la traen las cosas materiales. La felicidad es un estado de agradecimiento de nosotros con el Eterno. Entonces, por ejemplo, ellos cambiaron la mesa del Señor Jesucristo. Cuando Jesús se sentó a la mesa con los discípulos y les lavó los pies, que significa que Él les estaba mostrando que venimos es a servir a los demás, no a esperar que nadie nos sirva.
Él, en vez de esperar que le lavaran los pies, él le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué significa lavar los pies? Que les lavaba la forma de caminar, que antes ellos tenían en el pecado y ya ahora ellos iban a caminar para el Evangelio. Eso significa ese lavado de agua en los pies. Y la Iglesia Católica puso la misa, le cambió la mesa por la misa. ¿Qué es una misa? La misa es un ritual lleno de rezos y repeticiones sin sentido. Y ellos cambiaron la mesa del Señor Jesucristo, que es para compartir el pan y el vino, y recordar la muerte de Jesucristo. Ellos cambiaron eso por la misa, pero en la misa ellos también toman vino y comen la hostia. Jesús no dijo que una hostia, sino que era un pan sin levadura. Pero ellos ponen la hostia y la gente y los niños van y comen la hostia y les parece divertido. Yo también en mi época de niña, que iba a la iglesia católica con mis abuelos o que íbamos a las misas, cuando me iban a dar la hostia a mí me parecía eso divertido, pero no es esa hostia, sino que es la comunión de la sangre y el pan que simbolizan. La sangre es la que se derramó en la cruz y la hostia, que vendría siendo el pan, vendría siendo el cuerpo de Cristo que fue partido por causa de nosotros y de nuestro pecado. Él lo tomó y en vez de nosotros pasar por ese dolor, Él pasó por nosotros. Entonces eso se llama una rememoranza, un recordatorio de la mesa, o sea, de ese compartir que Él tuvo al final con los discípulos, como dejándoles una enseñanza. Yo me voy físicamente, pero les dejo este recordatorio. Cada vez que ustedes tomen el pan y el vino, me van a recordar que yo fui partido, mi cuerpo, y que mi sangre se derramó en la cruz por ustedes. Es hermoso. Entonces, está haciendo un poquito de frío, entonces da como algo de alergia en el aire. Entonces, esa ramera significa Jezabel. Jezabel es esa iglesia católica y romana que le enseña a la gente cosas equivocadas y también significa todos esos rituales, todas esas fornicaciones espirituales, porque sabemos que los peores escándalos han salido de la iglesia católica, las violaciones, las aberraciones sexuales de todos esos que están ahí en esos claustros encerrados. Salen muchos escándalos de la iglesia, de la iglesia católica romana. ¿Por qué? Porque eso se llama Jezabel. Jezabel no es solamente una mujer, es un demonio que incluye brujería, control mental, apostasía, falsas religiones o falsas enseñanzas, fornicación espiritual, adulterio espiritual, todo lo que son rituales, todo lo que es mentira, eso es Jezabel. Jezabel incluye todo eso y es un control, es un demonio que controla en todas esas áreas. Entonces, la Iglesia Católica y Romana, ustedes ven, tiene todas esas imágenes en Roma, donde sale el Papa a hablar. Arriba hay un montón de imágenes grandes, y eso es miedoso por la noche, cuando ya apagan las luces y la gente pasa por ahí, eso es miedoso porque esas imágenes parecen personas y la gente se le da mucho miedo pasar por ahí. ¿Por qué? Porque es un lugar que se llama, es como una sinagoga de Satanás, es como una de las casas que tiene Satanás aquí en la tierra, vendría siendo allá en Roma. Entonces, la hostia es la comunión con Dios, es el pan, es el alimento espiritual. Ellos le pusieron la hostia, pero realmente es el pan de la palabra de Dios. El bautismo de los niños y con sal. ¿Por qué con sal? Porque la sal perpetúa el pacto. La sal en la Biblia significa la purificación. Entonces, cuando al niño le echan agua con sal, y hacen el ritual y dicen todas esas rezos y todo eso, el niño queda o la niña queda como perpetuamente pactada para la iglesia católica y romana y por eso la gente no puede salir de esas enseñanzas porque está pactada con esa agua y con esa sal. Entonces, para nosotros ser libres, por eso recibimos a Jesucristo en nuestro corazón en Romanos capítulo 8,
versículo del 10 al 13, donde se dice la oración de arrepentimiento, y nosotros la hemos hecho y nosotros nos hemos libertado de ese pacto que hicieron con nosotros desde niños, porque el bautismo no es cuando el bebé recibe agua y sal, el niño no sabe ni por qué lo están mojando. El bautismo es cuando una persona crece y dice: yo quiero entrar a las aguas para que muera el viejo hombre, la vieja persona, el viejo ser pecador en mí, y nazca uno nuevo. Por eso Jesús fue a que Juan el Bautista lo bautizara en las aguas del Jordán. Y lo hizo cuando él era grande, adulto, que tenía toda la comprensión de que quería hacer eso se llama hacer públicamente un testimonio de que él también entró a las aguas y se bautizó, porque él tenía que cumplir no solamente con Dios, sino tenía que cumplir con los hombres. Entonces por eso Juan el Bautista, el profeta, lo sumergió en el agua y salió. Y cuando salió, bajó la paloma, una paloma, un animal físicamente que simbolizaba la presencia pura de Dios en él, para el ministerio, para que él comenzara a desarrollar un ministerio que incluía palabra profética, sanidades, milagros, levantar, resucitar muertos, saber la mente y el corazón de las personas. Entonces Jesús tenía todo el ministerio de respaldo del Eterno. 100% él era un hombre, pero 100% era la presencia de Dios en él. Entonces las velas, ¿qué significan las velas? Dios no necesita que le prendas velas, porque Él es la luz. A ver cómo estamos muy bien de tiempo. Gracias a las personas que nos acompañan a esta hora, en este lugar. Es un lugar público, así que por eso estamos muy felices de estar aquí con todos ustedes. Gracias porque nos acompañan y gracias porque mientras estoy dando la palabra, ustedes están orando por nosotros. Entonces, retomando, las velas. ¿Para qué gente prende velas? ¿Qué significan realmente las velas? Eh, ¿De dónde salió esa intención de poner velas, alumbrar cosas, alumbrar imágenes? ¿De dónde? De la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque Dios es la máxima luz. Él vive en la luz plena. Esta luz que nosotros tenemos no es comparada a la luz de Él. La luz de Él dice que es una luz que enceguecería a una persona. O sea, es una luz diferente a esta. Es una luz plena. O sea, que Él no necesita que lo alumbremos con velas, con velones, con veladoras, ni con nada. Porque Él es la luz. Él es la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde salió que una imagen con velas era una manera de eh, imitar la luz de Dios a través de esas velas y de esos velones, tratar de imitar la luz de Dios con esas velaciones? Eso se llama velación, por eso al muerto le ponen velas y varios días y varias veces, y en la Iglesia Católica Romana siempre cuando uno entra huele a velas, porque hay un lugar lleno de velitas y velones y veladoras, y la gente las pone y alumbra una imagen o a otra o a varias, y eso se llaman rituales, eso se llaman espiritismo, que incluye velas y muñecos y imágenes, santos, santicos y vírgenes y virgencitas, pero todo eso es invento de la mente humana, porque la Biblia no dice que nosotros debemos adorar ninguna imagen. La Biblia dice que Dios no dejó ninguna imagen de Él ni de Jesús, como para que la gente no tenga que tener una imaginación de cómo era Dios o cómo era Jesús y hacer un cuadro y adorar ese cuadro. Por eso nadie tiene una imagen de Jesús, nadie tiene una imagen de Dios. Todos los cuadros y todas las cosas que vemos simbolizando a Jesús y a Dios son invento de la mente humana, no que Dios dejó nada físicamente para que nosotros adoráramos. Él lo adoramos en el espíritu y en la verdad. El espíritu es el espíritu de Dios conectado a nuestro espíritu, y la verdad la palabra de Dios. Entonces, cuando la Iglesia Católica Romana le enseñó a las personas a prender velas y a prender luces, era para simbolizar otra luz, una luz artificial falsa, alumbrando a esas imágenes. O sea, se llaman copias.
Ustedes saben que el diablo siempre ha querido ser como Dios y siempre lo ha imitado y lo ha copiado, porque el diablo no creó nada, ni ha creado nada. Él coge lo de Dios y lo imita. Lo mismo que Dios creó, lo coge, pero lo imita para el mal. Entonces, en la Iglesia Católica y Romana, lo que hicieron fue imitar la luz de Dios a través de las velas, velones y veladoras. Entonces, cada vez que una persona prende una vela y pone una imagen, está haciendo espiritismo, que es parte de la rama o del mundo de la brujería, de la hechicería, del satanismo, del ocultismo, de la nueva era. La nueva era, ¿qué significa? Nuevo movimiento, nueva enseñanza, nuevo conocimiento de otras cosas que no son de la Biblia. Por eso aquí al final lo dijimos, lo leímos, las profundidades de Satanás. ¿Qué es una profundidad de Satanás? Es querer entrar a formar parte de un grupo que dice tener nuevas enseñanzas y revelaciones. Y eso es la nueva era, esa es la metafísica, ese es el ocultismo, nuevas cosas que la gente no sabe y que otros dicen que tienen nuevas revelaciones y se las van a enseñar, y por eso hay grupos de la nueva era y hay grupos de la metafísica que habla de los astros, de las estrellas, de la luna, del sol, del el horóscopo, de qué mes eres tú, si eres de enero, eres este signo, si eres de febrero, eres este signo, y si eres de marzo, abril, mayo, junio, entonces tu temperamento es así, este color te conviene, te vas a casar con esta persona, te va a pasar tal cosa, se llama adivinación. Y eso todo vino, o sea, todo eso vino, se desplegó de la iglesia católica romana, que fue la que entró en todas esas prácticas, porque si ustedes ven las sotanas que esos sacerdotes usan en la iglesia católica romana, todo eso tiene estrellas, todo eso tiene lunas, todo eso tiene soles, y no sé qué significa todo eso. La nueva era, la metafísica, o sea, todas esas enseñanzas satánicas que la gente aprende. Por ejemplo, hay gente que ahora dice ser cristiana, pero nunca han dejado la nueva era. Ellos dentro de la iglesia cristiana ponen velas verdes, rojas, blancas, amarillas, rosadas, moradas, negras, y uno dice, ¿qué significan esos colores? Ellos, los que son de la nueva era, pero dicen ser cristianos, saben cada color. Por ejemplo, Dios me mostraba hace mucho tiempo que en un lugar que decía ser una iglesia cristiana tenían velas verdes y rojas y las prendían. Y si ustedes averiguan qué significan la nueva era, el rojo y el verde de las velas tiene significados de atraer público, atraer gente, atraer dinero. O sea, ellos dentro de la misma iglesia cristiana tienen velas y las ponen, sea que la gente las vea o ellos hacen sus rituales detrás de las cortinas. Antes de empezar el servicio, hacen esos rituales, prenden las velas. ¿Y para qué? Y me las mostraba, muchas veces me las mostraba encendidas, velas verdes, velas rojas, en varios sueños de revelación, y me decía, tienen esas velas para funciones, para que atraigan gente y plata. Y qué tristeza, y eso se llama las profundidades de Satanás, que es cuando la gente le mete lo satánico a lo que es santo de Dios. Entonces se llama Tiatira, que es esa iglesia que es como una sinagoga de Satanás, que significa rituales, sacrificios, saumerios, todo lo que tiene que ver con esta, la nueva era incluye los inciensos, que cosas huelan, que haya humo, que haya olores. A los brujos les gusta mucho el sándalo y huelen horrible. Ellos mismos se le aplican todo eso, o aplican ese olor en los lugares donde ellos viven o donde ellos tienen la oficina. Sándalo es un olor súper penetrante y súper fuerte porque ellos creen en todo eso, en el sándalo, en diferentes olores. Ellos dicen que para limpiar el ambiente y la atmósfera, mentiras, ellos están atrayendo más demonios sobre ese lugar y sobre ellos mismos cuando se aplican esas cosas. Por eso hay hombres que usan perfumes que tengan olores diferentes. Ahorita se usan las feromonas que usan mucho las mujeres de la prostitución
A ella les gusta mucho usar perfumes que tengan feromonas para atraer clientelas a la vida de ellos, sean hombres o mujeres, porque el hombre y la mujer también practican ambos la prostitución, que es cobrar para ellos prestar un servicio sexual. Eso ahorita el hombre y la mujer lo hacen. Entonces ellos utilizan feromonas y de hecho cuando uno va a comprar un perfume en estos distribuidores de aromas le preguntan a uno, ¿usted quiere que le aplique feromonas a esto, a este perfume? Y hay gente que dice, sí, 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 para atraer al hombre, para atraer a la mujer, para atraer a clientes, inclusive gente cuando va a ir a visitar clientela de una empresa, va a ir a visitar posibles compradores o compradoras, se aplica perfumes y comida, dulcecitos que le dan a uno una galleta, un chocolate, ya eso tiene feromonas para que uno cuando coma o huela le guste y atraiga esa venta. Entonces, eso se llaman rituales. Y la Iglesia Católica Romana tiene rituales con aromas, con inciensos, con esto que ellos pasan así, sacando saumerio, el saumerio. Todas esas prácticas son de la nueva era, de la metafísica, del satanismo, del espiritismo. O sea, imagínense de qué estamos hablando. Estamos hablando de una práctica diabólica y esa es la Iglesia Católica Romana. Esa es la influencia que tiene sobre casi el mundo entero. Entonces, sacrificios continuos, ¿cuáles son? Los Ave Marías 1000, el rosario todos los días, rosarios que son piedritas que la gente va rezando, se llaman sacrificios continuos. Antes se cobraba y decían, bueno, deme tanta plata y yo voy a orar por usted para que Dios le perdone sus pecados y usted quede libre del pecado. El purgatorio se lo inventó la Iglesia Católica Romana. Las almas en pena o los rezos a las ánimas son de la Iglesia Católica Romana, que es rezarle a las ánimas, es rezarle a unas almas que quedaron perdidas, que son demonios, realmente porque son espíritus. Y hay gente que le reza a las ánimas. Y hay gente que cuando se va a tomar un trago, echa el primer trago de la botella al piso y se lo ofrece a las ánimas del purgatorio, que son las que están en la muerte. O sea, un espíritu de muerte. O sea, muchas prácticas. Y la gente dice, no, se mueren de la risa y les parece todo tan chistoso como, ay, eso no importa. Pero eso sí importa porque eso te está llevando a ti a una vida eterna sin Dios. Entonces, estos ahumerios, estas aromas, estas velas, estos colores, que el morado, que colores que ellos utilizan, aunque los colores en la Biblia se habla del templo de Salomón que tenía colores y cada color significaba algo espiritual, pero la religión de la nueva era los cogió y cogió todos los colores y por eso el arco iris, que yo ya tengo una prédica aquí sobre el arco iris, se las dejo por aquí, qué significa cada color. Inclusive ellos metieron dos colores que no están en el arco iris del pacto que Dios hizo con el arco que se forma cuando llueve. Eh, Metieron morado, pero un morado intenso, y metieron azul oscuro, como de este color. Y esos dos colores, morado, no es el mismo lila, porque a ver yo si tengo por acá un lila, si tendré de pronto un lila por acá, se los muestro. Vamos a mirar a ver si tengo un lila. Bueno, acá tengo como un copito que usamos para limpiar algunos de los equipos. Mire, aquí, este es un lila, ¿sí? El arco iris tiene este colorcito, pero más clarito. Pero ellos le metieron al arco iris, o sea, cuando ya inventaron el movimiento gay, entonces ellos metieron morado, pero un morado intenso. ¿Para qué? Para simbolizar las dos cosas. Este color también está en esa bandera que ellos lanzan así. Significan esos dos colores la carne podrida y muerta. Por eso los pusieron ahí, porque el arco iris como tal, el color comienza con amarillo, naranja, rojo, que son los colores del sol, que son los colores del fuego, del fuego de Dios, pasa al verde,
al azul, pasa a mm, lila y hasta ahí llega el color. No llega a morado ni a azul oscuro, pero ellos lo agregaron. Significa cuando una persona se muere, se pone morada y luego se pone negra. Entonces todo tiene sentido. Entonces la Iglesia Católica Romana puso más cosas, le agregó más cosas y leudó, o sea, le puso cosas falsas y mentirosas a la Biblia. La Biblia como tal, lo que quedó escrito, ya quedó escrito, pero ellos le agregaron más cosas. ¿Para qué? Para ellos poder hacer su propia doctrina y tener sus propios seguidores en el mundo entero. Vamos a ver acá, ya voy finalizando. Entonces, ¿qué significan las velas? Las velas realmente en la Biblia se habla de un candelabro que tiene 7 luces, pero significan las 7 iglesias que brillan alrededor del mundo por su buen testimonio y su santidad. Eso significa, y en la Biblia hay algo que se llama la menorá, y de hecho en Israel la tienen. Es un candelabro de 7 patas. Y esas 7 patas significan 7 iglesias que ya estamos estudiando. Esta es la cuarta iglesia Tiatira, pero las 7 luces significa las 7 iglesias o el número 7, lo perfecto de Dios, es la luz de Jesucristo brillando en cada uno de los creyentes y de las iglesias del mundo entero. Pero como hemos visto, las 7 iglesias se fueron dañando, se fueron ensuciando y se fueron contaminando con las prácticas mundanas y satánicas. Por eso estamos estudiando las 7 iglesias. ¿Qué significa el vestuario? Sabemos que en el Antiguo Testamento estaba el efod, que eran aquí en el pecho 7 piedras, perdón, 12 piedras, 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel y cada piedra simbolizaba un color y de cada piedra, las piedras preciosas tienen poder y el sumo sacerdote Aarón, por ejemplo, tenía ese efod y era una manera de saber cuál era la voluntad de Dios porque esas piedras se iluminaban cuando Dios estaba hablando o quería darle un mensaje al pueblo de Dios porque Dios hubo un tiempo en que él hablaba en la nube, hablaba a través de la zarza, hablaba de muchas formas. Cuando el ser humano insistió en pecar, la voz de Dios se apagó y por eso nosotros casi no escuchamos la voz de Dios, ya físicamente no, sino por dentro. El Espíritu Santo nos habla adentro de nuestro ser. Uno, por ejemplo, cuando ora, siente su presencia. Yo la siento cuando yo oro, sea que ore en voz alta o por dentro. Yo sé la voz de Dios, yo la siento cuando Él me habla y me da una palabra a mí misma a través de mi propia boca porque yo soy profeta de mi propio destino. Entonces, Él ya habla por dentro de nosotros, pero antes hablaba por fuera, o sea, como al aire, como al público. Entonces, cada sacerdote tenía unas ropas especiales con unos colores especiales y unas texturas especiales y unas normas de vestuario especiales que se llama el protocolo, la etiqueta de la vida cristiana, ¿sí? Y en la Iglesia Católica y Romana todo eso lo copiaron, por eso es que vemos que esas túnicas que esos sacerdotes o papas usan, eso vale millones de pesos porque eso está tejido con hilos de oro y esas telas son súper costosas. La capa que tenía Jesús cuando lo desvistieron, se la rifaron entre esos mismos que lo estaban cuidando. ¿Por qué? Porque valía muchísimo dinero. Entonces, la Iglesia Católica y Romana todo lo de Dios lo cogió y lo targiversó. Entonces, como si uno ve bien cómo está hecha esa túnica del Papa o del sacerdote de la Iglesia Católica y Romana, todo eso tiene símbolos, tiene muñecos, tiene astrología, tiene letras, tiene símbolos paganos, mundanos y blasfemias, inclusive contra Dios. Entonces, ¿y por qué? Porque todo eso fue alterado. La virtud de Dios, lo bueno de Dios, el movimiento satánico lo alteró por las cosas malas, ¿sí? Y por eso siempre vemos que hay un antagónico, que es el diablo, que ya está derrotado, pero él sigue dando guerrita porque la gente lo alimenta con la desobediencia. Entonces, ya para finalizar, permitir que Jezabel, a ver, permitir que Jezabel sea esposa de la iglesia.
que ella sea la que enseñe. Jezabel, como personaje en la Biblia, ella era la que mandaba. Ella tenía a su esposo Acab, pero Acab era un títere que ella movía como un trapito así. Él, él, él no tenía personalidad. Él obedecía lo que ella decía porque la mujer estaba influida por espíritus de demonios y sabía mucha brujería y manejaba mucho espíritu de control mental, controlaba la mente de las personas, los pensamientos, las decisiones de la gente. Hay gente que lo controla a uno mentalmente y aún uno toma decisiones que uno dice, yo cómo hice eso por el control mental. Por eso cuando se nos acerca una persona extraña, nosotros tenemos que cubrir nuestra mente con la sangre de Cristo, porque ellos lo que hacen es empezar a trabajar la mente para que uno diga y haga lo que ellos quieran. Control mental. Las redes sociales están llenas de control mental, el internet, la música, la televisión, la publicidad, las propagandas, todo lo que nosotros vemos con música, sonido, luces y diferentes cosas tienen control mental. Después les hablo de eso. Entonces, dice en Apocalipsis 2:20 que era esta mujer esposa pagana, una mujer no creyente ni temerosa de Dios, y ella no quería arrepentirse de sus pecados, ni de dejar de hacer lo malo, pero ella tampoco quería dejar engañar a la gente, ella que engañaba a la gente, ella eh, lo que hacía era tropezar el camino de los creyentes y también el camino de los profetas, que son la voz de Dios autorizada para hablar. Dios es el que le da a uno la voz y la palabra profética para que uno la diga a una persona, a una iglesia, a una congregación, al mundo entero. Entonces, un profeta es alguien que habla por Dios y con la autoridad de Dios. Nosotros no nos mandamos solos. Si Dios me pone a mí una palabra, así sea muy fuerte, yo la tengo que hablar, le guste o le disguste a la gente, porque es que yo no estoy aquí para agradarle al público, yo estoy aquí es para agradar a mi Padre Celestial. Entonces Jezabel se autoproclamaba y decía que ella era una profetisa. Ella dice que ella hablaba de parte de Dios, que ella enseñaba de parte de Dios y la Iglesia Católica y Romana se autoproclamó como si fuera que Dios le dio autoridad de hacer todo lo que hace y de hablar en la forma que habla y de hacer todo lo que hacen. Entonces Jezabel simboliza la Iglesia Católica y Romana que dañó todo el contenido bíblico y le puso todas las ideas y toda la información y toda la enseñanza adulterada, todo el mundo eh, extraño, o sea, cosas diferentes y cosas rarísimas que la gente dice eso tan raro en la Iglesia Católica y Romana que simboliza Jezabel, una falsa autoridad, una falsa enseñanza, un falso gobierno y una falsa palabra de Dios. Y la Iglesia Católica y Romana enseña, dirige, conduce a las personas a esos errores y le obliga a que la tienen que escuchar, que tienen que escuchar lo que la Iglesia Católica Romana dice, porque dicen ellos que esa es la voz de Dios, que Dios habla solo a través de ellos, pero la Biblia dice que no. Entonces, cuando la arroja en la cama, ¿qué significa la cama? La cama significa un lugar donde una persona descansa su cuerpo y físicamente, pero la cama también es para los enfermos. Cuando una persona ya está en la cama, en un hospital es porque está grave y está muy enferma. Entonces, dice la Biblia que la arrojó a Jezabel en cama, o sea, está enferma de muerte, con una enfermedad incurable que va a llegar hasta el final del juicio, porque esa iglesia católica y romana no se va a curar, se va a quedar enferma hasta el final del juicio, o sea, hasta cuando ya el juicio divino declare que realmente ya todo eso se acaba. Así que bueno, hoy hemos hablado acerca de la cuarta iglesia de Tiatira, esa iglesia mundana, esa iglesia ritualista, esa iglesia contaminada y con falsas enseñanzas. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Nos vemos próximamente con mucho más. Les envío shalom, shalom desde aquí y gracias por estar conectados con nuestro contenido. Y recuerden que viene mucho más para todos ustedes. Desde la distancia les envío Shalom, shalom. Hablo para todos ustedes, Claudia Patricia Ramos, conocida cariñosamente como Patti. Nos vemos después en otro tiempo de la palabra de Dios. Shalom, shalom para todos.